Ay, no, perdón, antes que nada, esperen que tengo acá diapositivas ocultas. Les voy ocultando información a medida que van aprendiendo. Publicar, ¿dónde está? Ay, no, cancela. Bueno, vamos a ver de acá nomás porque no lo encuentro. Sé que estaba en una opción, pero no me acuerdo dónde. Ya lo veo, creo. A ver, espérenme un ratito. Así es la tecnología. No. ¿Ahí se ve algo o no? Sí, diseño organizativo. Bien, vamos a ir de acá al principio entonces. Habíamos visto la unidad 1 ya completa, ¿se acuerdan? A ver si no se ve, me avisa. En esta unidad habíamos visto, ¿se acuerdan? El sistema, el concepto de sistema, que ya me imagino que se lo saben de memoria, habíamos visto los elementos, características de un sistema, y entrábamos en el tema específico que era organización como sistema. Después vimos las perspectivas que analizaban la organización como sistema, perspectiva de sistema cerrado, sistema abierto, contingente. Me esperan un minuto que tengo gente. Vos no podés verlo, Maggie, ¿no? Para que ingresen. Perdón, ¿cómo? ¿Vos podés admitir o no? No, ¿no? No. Bueno, que voy a admitir a su compañero. No sé por qué, qué pasa con eso. No sé, yo tampoco. Habíamos visto luego las características, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de características, hablamos de importación de energía, no olvido corregir estos procesos, salidas, comportamientos cíclicos, retroalimentación. Habíamos hablado también de entropía negativa, diferenciación, equifinalidad, regulación de homeostasis. Van a ver que estos conceptos van a volver a aparecer ahora, por eso lo estamos repasando. La organización como sistema, ¿cuáles eran las características? La complejidad, artificialidad, apertura y la intencionalidad. Lo que habíamos hablado ya de ese tema, solamente a modo de repaso. Y principios, ¿se acuerdan cómo lo habíamos relacionado con esto? Principios de organización. ¿Quién más me puede decir cuáles eran los principios? Organización, principio de interrelación. Era lo mismo, ¿se acuerdan? Mover esta ficha que mover la de acá o la mover una de abajo. ¿Cómo se llamaba ese principio? Porque acá, fíjense, estamos haciendo cambios. Eso era lo fundamental. ¿Se acuerdan o no? No saben. Bueno, acuérdense. Y luego pasamos al diseño organizativo, hablando también de las características, los elementos, ¿sí? ¿Cuántos círculos habían? ¿Se acuerdan? 4. Bien, pero ¿cuántos eran los elementos? 5. ¿Por qué? Porque había uno, ¿sí? que entrelazaba, digamos, a todos esos elementos, que era la Estrategia. Bien, ¿sí? Después vimos las visiones, cuando vimos articulación y dinámica, vimos las distintas formas de analizar a una organización. Vimos la visión jerárquica y nuestro autor primordial era, ¿cómo se llamaba? Simon, que se conocía como el padre de ¿qué? ¿De las decisiones? El padre de las decisiones. Se consideraba la organización teniendo en cuenta las decisiones que se adoptaban en una organización y las clasificaba. No todas las decisiones son iguales. Como nos pasaba a nosotros mismos. Decisiones que afectaban toda nuestra vida, decisiones que afectaban a mediano plazo, digamos, y decisiones que solo eran para el día de hoy, por ejemplo. Luego teníamos la visión de Misberg, ¿se acuerdan? Que también identificaba cinco partes en una organización, pero él tenía en cuenta ¿qué cosa? Las decisiones. ¿O qué tenía en cuenta? Las funciones, ¿sí? O sea, aquellas que estaban relacionadas de forma directa con la producción de bienes y servicios
o en forma indirecta. Y a esos a su vez los clasificaba según sean especialistas o sean simplemente colaboradores, podríamos decir. Después vimos la visión del proceso. ¿Se acuerdan que en definitiva, si lo hacíamos más simple, teníamos las entradas, lo que decía acá recursos, la organización toma recursos del medio ambiente o del ambiente, medio ambiente le llama acá nosotros ambiente, que estaba conformado por gobierno, economía, cultura, ¿sí? Y esos recursos podían ser capital, materiales, tecnología, recursos humanos. ¿Sí? Esto serían los procesos que se realizan dentro de la organización, y las salidas que las diferenciaba acá, salidas solamente en acción, la ganancia de los accionistas o el rendimiento, y los productos y bienes y servicios que se colocaban en el mercado. ¿Sí? También en este ambiente teníamos que tener en cuenta a la competencia. Yo le decía que no se asusten con el gráfico, pero si ustedes lo llevan más sencillo, digamos, también lo pueden hacer. Luego habíamos hablado de la dinámica de las estructuras y los procesos, y acá volví a aparecer dos definiciones que nosotros las pedimos siempre. ¿Se acuerdan cuando las pedimos? Las pedimos ¿dónde? En el parcial. ¿En qué más? En el recuperatorio, en el flotante, en el segundo parcial, en el final, en todos lados pedimos estos conceptos. ¿Sí? Acá hay una definición. Y dentro de esta dinámica, digamos, habíamos visto el nivel funcional, donde teníamos o veíamos a la organización simplemente en esas relaciones específicas, o sea, qué tareas, ¿se acuerdan que lo asimilábamos como si fuera el esqueleto del ser humano? ¿Sí? La visión de los procesos, ya veíamos los flujos o las diferentes tareas que se realizaban, y podríamos decir, es el esqueleto más los músculos. Y finalmente, a nivel del puesto, decíamos, ahí sí ya veíamos y teníamos en cuenta quién realizaba la tarea. ¿Sí? Finalmente entramos al modelo de sistema de James Miller. Acá de nuevo le hice funcionar los círculos, ¿se acuerdan? Volví a aparecer el concepto de estructura y proceso, y ya vamos como, creo que 3 conceptos, ¿sí? Y acá un concepto mucho más dinámico que el anterior, ¿no? Y acá James Miller analiza la organización teniendo en cuenta todos los recursos que existen en un sistema, ¿sí? En este caso clasifica los recursos tangibles como materia, los recursos intangibles como información, y las actividades como energía. Y acá se acuerdan de esta orquesta, ustedes podían identificar cuál era materia, cuál es energía y cuál es información. ¿Se acuerdan de este dibujito o no? Nómbreme Sí. materia. Sí, sí, profe. ¿Sí? Materia. 2, así rápido. Los instrumentos, las Los partituras. instrumentos. Sí, los instrumentos. ¿Qué más? Los atriles, las Los notas, atriles. Bien. los papeles. Bien, los papeles. Y en información. ¿Dónde veían información ustedes ahí? Las propias notas de la música. Claro, las notas, ¿se acuerdan? Las partituras, decíamos que estaban en estos atriles, era un papel, pero ahí había información y la tomamos, porque el que tocaba el violín no tocaba como él quería, sino que había una partitura para que esto sea ordenado, sea homogéneo, o sea, todos tocan la misma música, sino cada uno tocaría su propia música. Entonces todos tienen la misma partitura para el instrumento que corresponde. ¿Y dónde estaba la energía? Yo les decía que yo en realidad este era un videíto, pero bueno, no, por la música y todo no lo quise ver, pero ¿dónde se vería o identifican ustedes la energía? En el hecho de que era una actividad, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la actividad?
Ahí no me van a quedar mal, chicos. Yo les dije, ay, los chicos se han identificado re bien con el dibujito. O yo creyendo que se identifican bien. ¿Se acuerdan o no? A ver si lo puedo Cuando pasar. toca la sincronía de todos los instrumentos, Bien, cuando tocan los instrumentos, ¿qué pasa con esta persona? el director que dirige. Dirige, ¿se acuerdan? Ahí estábamos viendo este sistema, digamos, donde había material, materia, energía e información. En función de eso, James Miller identifica tres grupos: los que procesan materia, energía e información, los que procesan solo energía y materia, y finalmente los sistemas, subsistemas que procesan información. ¿Sí? ¿Recuerdan que le dice qué hacen las palabritas clave, digamos, para cada uno, para que ustedes tengan que ver? O sea, acuérdense de estos circulitos, acá ya no hay 4, sino que ya hay 3 y juegan de diferentes formas. ¿Sí? Finalmente habíamos terminado con cultura organizacional, un tema que nos había faltado, y le decía que queda pendiente responsabilidad social, empresaria y gobierno corporativo, ¿sí? Shane definió la cultura como un conjunto de supuestos, ¿sí? Creencias que existen en toda organización, que es lo que le da el color, les decía, a cada organización. Una organización puede tener los mismos, qué sé yo, recursos materiales, la misma tecnología, pero lo que lo hace distinto es la cultura que se forma con el aporte de todos los miembros que participan en esa organización. Es lo que le da color, digamos, y que la Facultad de Ciencias Económicas sea distinta a la Facultad de Agrarias, a la Facultad de Ingeniería y a la Facultad de Humanidades, por ejemplo. ¿Sí? Esa cultura, Shane la estudia y identifica 3 niveles: artefactos, valores adoptados y supuestos básicos. Habíamos dicho que los artefactos son los más fáciles de visualizar, mientras que los más difíciles justamente son los supuestos básicos. Y generalmente esto se identifica, no lo he puesto acá, pero como un iceberg, donde lo que se ve, digamos, es apenas una parte. Lo más importante y significativo es lo que no se ve. Y es lo que hace que una persona en una organización se comporte de determinada manera. ¿Sí? Visto eso, vamos al tema de hoy. A ver, ¿dónde está acá? ¿Hasta aquí se acuerdan de todo más o menos o no? Hoy lo que vamos a ver es, comenzamos con la unidad 2, y vamos a ver la estructura organizativa, conceptos, perspectivas, formalización. ¿Sí? Hasta aquí díganme si voy rápido, estamos bien, se entiende. Antes que nada, ¿han conseguido el libro para esta etapa? ¿Para este punto? El libro se llama Diseño de estructuras, de Juan José Gili. ¿Toman nota? En este punto vamos a ver la unidad 5. ¿Querés que les muestre el libro, Edi? Bueno, creo que tengo que salir de acá, ¿no? No, acá se los muestro por la pantalla. Ah, bueno. Acá, Pero ahí ¿lo está. ven? Ellos no lo van a ver, ¿o sí? ¿Lo ven, chicos? Sí, lo vemos. Bien, Ese es el bien. diseño de estructuras. No sé si se ve el color, pero es moradito, de Gili. Diseño de estructuras de nuestro querido Gili. Juan José. De todas formas, Cariñosamente, chicos, Juan. en el aula virtual está esta bibliografía puesto como un archivo, que es la tesis doctoral, en el penúltimo archivo. Está en el aula virtual esta parte. El que dice Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Ah, bien. Ahí está. Gracias. Ahora lo renombro para que quede más claro. Así se ubican mejor los chicos en la bibliografía. Sí, pone tesis doctoral de Gili. Y bien, en esta unidad 2.1, vamos a volver a recalcar sobre esto. ¿Vieron por qué preguntamos siempre estructura, proceso? Volvemos, porque hay varias definiciones.
es un tema importante y en esta parte lo vamos a volver a recalcar, digamos. ¿Sí? En toda organización, fíjense, yo he puesto acá un supermercado y un centro vecinal, los actos, las actividades, digamos, de los miembros de la organización tienen cierta estabilidad, ¿sí? Se van estableciendo funciones, se van estableciendo normas, valores, ¿sí? Qué sé yo, ve este señor que está marcando acá, y bueno, lo va haciendo no porque se le ocurrió, sino porque se ha fijado esa función y se ha fijado que él lo haga, ¿sí? Y el valor, ¿dónde estaría? En la forma en cómo coloca esa información en los productos. O en este centro vecinal, supónganse, seguramente ella hace alguna actividad o cumple alguna función. Los que tienen motos seguramente otra función. Y bueno, todo eso está, si bien no está quizás tan normatizado, quizás como en esta organización, ya vamos a llegar a ese punto, también existen esas normas, si bien no escritas quizás, están como aceptadas, ¿eh? Entonces, vamos a ver entonces cuál es volvemos a repasar, mejor dicho, el concepto de estructura. Etimológicamente proviene de un verbo latino que es estruere. Vamos a aprender latino, al verbo latino también, que significa construir o reunir ordenadamente algo, ¿sí? El uso actual, creo que lo puse por acá, el término se refiere no solo a construcción como soporte o basamento de elementos, sistemas físicos, sino también de sistemas abstractos. ¿Cuáles serían sistemas físicos? A ver, denme una pista. Que se han entendido sistemas por lo menos, a ver. ¿Cuáles eran sistemas físicos? Aquellos que se pueden, ¿qué? Pueden escribir también, ¿no? Yo no puedo ver el chat, pero el profe me va a ayudar. Acuérdense que ustedes acá me tienen que detener. Si no se entiende algo, me dicen. Lo repasamos de nuevo. ¿Se entiende que son sistemas físicos o no? Acá Celeste contesta que sí. Bien. Denme un ejemplo, cualquierita. Ven, en la clase les haría pagar prenda ya. Desventaja de la clase virtual. Aquellos que se pueden tocar. Bien, puede ser, se pueden tocar, se pueden ver, por ejemplo, qué sé yo, una colmena, por ejemplo, ¿sí? Un sistema físico. El motor del auto, un sistema físico. Y sistemas abstractos, si es lo que se puede tocar o ver. ¿Qué serán los abstractos? ¿Conjunto de qué? Conjuntos de ideas, de conceptos, de símbolos, ¿sí? No los puedo tocar, pero sé que existe, por ejemplo, una ecuación, no sé, el binomio cuadrado perfecto, ¿sí? Tiene una estructura, tiene un desarrollo, no lo puedo ver, no ando por la calle buscando un binomio, ¿sí? Pero sé que existe esa teoría, ese concepto, es un sistema abstracto. ¿Se entiende o no? Vamos, sigamos. Bueno, en administración, este concepto de soporte, de basamento, esperen que me parece que ingresó alguien más y no lo puedo recibir. Bueno, esas son las desventajas ahí está, ¿ves? Sigue, gente. Bueno, ahora volvamos de nuevo. Entonces, desde el punto de la administración, este soporte, este basamento, está también presente y se puede estudiar o enfocar desde dos puntos de vista. El enfoque organicista, ¿sí? Que asimila la estructura de la organización al esqueleto del ser humano. Acá les puse por eso un esqueletito. Es más rígida, ¿sí? Ya desde el punto de sistemas, no es tan rígida, sino más dinámica. Y ya no solo se define al esqueleto, digamos, de la organización, sino como el conjunto de interrelaciones entre los componentes del sistema, vinculados por el intercambio con el medio.
Yo acá les puse un dibujito donde estamos siempre interrelacionados, ese conjunto de interrelaciones, de relaciones entre esos componentes también forman parte de la estructura. Sigue llegando gente. Sigue llegando gente, sigue llegando gente. ¿Me van siguiendo? A ver, voy a poner a esto. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, la actividad que hay en toda organización, así como las que les presenté al principio, en el centro vecinal o en el supermercado, presenta dos dificultades básicas y opuestas entre sí. Uno es la asignación de las actividades de los participantes. Vos vas a hacer esto, vos vas a marcar, vos vas a cobrar, vos vas a limpiar. Pero también tiene otra dificultad que es lograr la coordinación de las mismas. O sea, no barro, no limpio porque a veces me ocurre, o sea, limpio en función de que cierto horario, ¿sí? No cobro cuando yo quiero, es en tal momento. Entonces, esa coordinación a veces es difícil, es dificultosa de lograr. Esperen que tengo más gente. Acá hay más. ¿Me van siguiendo o no? ¿Puedes volver a explicar? Bien. ¿Cuál parte? ¿Esta o la que estamos viendo ahora? Esta, de la asignación de las actividades a los participantes. Que yo les decía que la actividad humana, cualquier actividad humana, cualquier que estemos desarrollando dentro de la organización, tiene dos dificultades básicas y opuestas entre sí. Uno es la asignación de la actividad a los participantes. En el caso del supermercado está el que marca, está el que revisa, está el que limpia, está el que cobra, ¿sí? Vieron que ellos ya tienen marcado, digamos, su ámbito de labor. Yo solo marco los precios, tuc, 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 tuc. Yo solo cobro, ¿sí? Pero también esas actividades no son islas, digamos, no son áreas estancas y aisladas, sino que todo tiene que ser coordinado. El que cobra lo hace cada vez que se presenta el cliente. El que limpia, no limpia a la hora que se le ocurre, sino que debe haber un horario. O sea, tiene que lograrse la coordinación, y esa coordinación a veces es la que es difícil de lograr. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, vendría a ser cuando uno va al supermercado y no tiene precio, por ejemplo, el pan, y de caja piden al que está en el sector que le pase el precio. Acordate que vos estás viendo, analizando en este caso a la organización, lo que estás planteando es una dificultad que sí podría ser la falta de coordinación, porque el que no hizo la tarea de poner los precios y se olvidó un producto y bueno, ya pasa a ser se genera un problema, digamos, ¿sí? Cuando llega a la caja tengo que llamar a alguien para que vaya y lo haga, ¿sí? Y cuando yo hablaba de asignación de tareas, decir, bueno, tengo 50 personas para el supermercado, no todos van a ser cajeros, ¿sí? Entonces habrá personas que se dedicarán a actualizar los precios, personas que se dedican a cobrar, personas que se dedican a hacer la limpieza, ¿sí? Y lograr esas tareas, digamos, que estén coordinadas, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de la organización del supermercado? Lograr el fin, ¿cuál sería el fin del supermercado? Obtener un Vender los lucro. productos, obtener lucro, pero vender el producto, o sea, atender a la gente con la celeridad que ellos quieren, o sea, no van al cajero y están mirando y charlando, no, pasa y pasan y pasan. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque el cliente, el que va a comprar, quiere salir rápido. Entonces busca atender a las personas con celeridad, y eso a su vez va a generar en el rendimiento de la organización, en las ganancias, digamos. Entonces, todas esas actividades, desde la limpieza hasta el cajero, hasta el que pone el precio, están dirigidas o encaminadas, deberían estar dirigidas y encaminadas al logro del objetivo. Y eso hablamos de coordinación. Las tareas deben estar coordinadas. Por eso digo, el que limpia no es el que limpia cuando se le ocurre. Limpia a primera hora y a última hora seguramente, ¿sí? O durante
El horario de atención está atento a que si alguien derramó algo, se rompió algo, está atento a esa situación. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien, bien. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es la definición de estructura? Bueno, acá aparecen dos formas o dos conceptos importantes que uno lo da Misler y otro lo da Etkin. Misler dice, es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. Misler toma esos elementos o estas dificultades, por eso lo había recalcado, de lo anterior, asignación de tareas y la coordinación. Entonces, toda la forma en que se divide el trabajo, en que se asignan, digamos, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. Y Etkin dice es la forma de organización que adoptan los componentes de un conjunto o bien de un sistema bajo condiciones particulares de tiempo y lugar. O sea, en tal momento, en tal tiempo, en tal lugar, me organizo de esta manera. Los supermercados, antes me acuerdo que las cajas eran una fila para cada caja, ¿se acuerdan? Después se cambió y dijeron una sola fila para todas las cajas. Se acomodó, ¿sí? Por eso recalco esto, condiciones particulares de tiempo y lugar. En algún momento fue favorable que sea una fila por cada caja y en otro momento, en la actualidad, hacen una sola fila para todas las cajas. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, el logro de esos objetivos, ¿sí? No siempre los objetivos son los mismos. Quizás antes, como decíamos, el supermercado era obtener ganancias. Y ahora ya no, quizás se modifique ese objetivo. ¿Pero por qué se modifica el objetivo? Porque ahora no solo obtiene ganancias, sino que también tiene que cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, ya hablamos de las bolsas de plástico, ¿sí? Entonces, cuando varía la relación del sistema con su medio, o sea, el sistema bajo análisis, ¿sí? Con el medio, con el ambiente, la estructura debe adaptarse. La estructura, podríamos decir, representa los distintos estados, las distintas condiciones del sistema en un momento determinado. Antes la fila era por caja. Era favorable, la gente no se quejaba. Después quizás se había hecho un estudio y han dicho, no, mejor. ¿Por qué? Porque la gente que hacía así iba a la fila más rápida y andaba de un lado para el otro. Cuando se ha hecho una sola fila, la gente ya no busca eso, no está andando de un lado para el otro. Directamente hace una sola fila y sabe que tiene a disposición todas las cajas. ¿Se entiende o no? Hasta aquí. Ah, ya que no sale bien. Sí. Chandler dice que si la estructura no sigue a la estrategia, ¿sí? El resultado final es la ineficiencia. ¿Sí? ¿Cuál sería la frase? La estructura sigue a la estrategia, debe seguir a la estrategia. ¿Sí? O sea, nosotros, la estructura no puede quedarse atrás cuando ha cambiado la estrategia. Si hemos cambiado el objetivo, si se ha modificado, y la estructura también tiene que modificarse. ¿Sí? Por eso le digo, son como dos cadenas. No son entrelazados y una sigue a la otra. En este caso es la estructura quien sigue a la estrategia. Florencia Méndez dice que sí entiende. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Esa sería una entrada de qué tipo. Yo estoy tomando de prueba de paso. ¿Se acuerdan? Las entradas se clasificaban en serie, aleatoria y las superfluas. Retroalimentación. Bien, bien, gracias, gracias. Me está cayendo una lágrima. Oh. Bien, sigamos. Bueno, la estructura, acá yo a esta sí se los escribí, no le hice a los que los acostumbré, que era el mapa conceptual, igual ya lo voy a terminar, no lo terminé, pero quizás el mapa conceptual también los ayude a guiarse, ¿no? Acá un poquito les escribí que la estructura normalmente es el diagrama, un gráfico, donde están las posiciones o los puestos, el agrupamiento en unidades mayores, las relaciones de autoridad, que ustedes ya dentro de poco lo van a conocer, que es el organigrama. Pero desde una perspectiva mucho más amplia, el análisis estructural excede esa representación formal e incluye el aspecto dinámico de la relación entre los componentes. No se ve muy bien acá, pero ve, este organigrama no es que las relaciones son así lineales como se ven en el organigrama, sino que entre estas unidades hay otro tipo
de vinculaciones, ¿sí? Y un análisis amplio estudia también esas vinculaciones. Vamos a las perspectivas ahora en cómo se estudia, digamos, esta estructura. Desde la perspectiva del sistema cerrado, ¿qué es lo que habíamos visto en la primera unidad, ¿se acuerdan? Se hace hincapié en el carácter formal de las estructuras y asocia estructura con mecanismos o soporte, ese carácter estático que le daban al modelo, ¿sí? Un error quizá, ¿se acuerdan de los autores que estaban en esta perspectiva? Los Eran clásicos. los clásicos principalmente, ¿sí? La idea de los clásicos siempre ha sido tratar de encontrar un modelo ideal, un modelo perfecto aplicable a todas las organizaciones. El típico ejemplo es el modelo del ACME, donde se han recopilado todas las funciones para ver si se podía aplicar. El error, digamos, de ese tipo de estudio, este tipo de perspectiva, es aplicar modelos estáticos a un fenómeno tan dinámico como son las organizaciones, ¿sí? Además de la adecuación de esa relación temporal y espacial, de lugar, de tiempo y espacio, ¿sí? Esa relación con el medio no la analizaban los clásicos. ¿Sí? Mientras que en la perspectiva del sistema abierto sí se analizan los subsistemas de la estructura, reconoce la existencia de interacciones internas, que no lo hacía la perspectiva del sistema cerrado, y obviamente la influencia del ambiente, ¿sí? Es muy importante esta perspectiva, digamos, porque en realidad no existe un modelo ideal. Existen modelos que se adecúan a la realidad de cada organización. Lo que cuando ustedes analicen van a ver que ninguno dice, esto se parece a lo que yo estudié, es igualito. No, toman un poco de una cosa, les sirven los elementos de otra para lograr el análisis final, digamos, de la organización. Pero van a tomar distintos, ¿por qué? Porque no hay un modelo ideal, un modelo perfecto, digamos. Este es el modelo. ¿Sí? Vamos ahora a formalización, que es el otro punto. Cuando hablamos de formalización, ¿se acuerdan? Yo les comenté que este tema también lo vimos cuando vimos en un principio que era la economía y la formalización, ¿se acuerdan? Tratamos de definir qué es la formalización. Y la formalización lo relacionamos por ahí como un sinónimo como la oficialización, si se quiere, ¿sí? Formalizábamos una relación. ¿Qué significa? Le dábamos un nombre al vínculo, lo pregonábamos en todos lados, ¿sí? Antes yo les comentaba que creo que en la época de la contadora Caliba, también, no de Janet seguramente, porque es muy joven, pero qué sé yo, el novio venía y pedía la mano, formalizaba la relación, ¿sí? Pedía la mano, qué sé yo, para ser novio, para casarse, y había una formalización de la relación, ¿sí? En el caso de las organizaciones, ¿a qué nos referíamos con formalización? Al conjunto de normas, de órdenes, ¿sí? Que permitían el funcionamiento de la organización. O sea, en sentido estricto, dice Etkin, es la representación explícita de reglas, normas, para el ordenamiento de las posiciones y funciones y de los medios que permitan el cumplimiento de las mismas. Hace rato decíamos, por ejemplo, no limpia a la hora que quiere. O sea, se establece un horario. No pone el precio que él quiere, sino que hay una norma interna, a lo mejor que dice qué tipo de elementos va a utilizar, un sistema le dará los precios o se imprimirá, ¿sí? Ese conjunto de normas forman en sentido estricto, digamos, la formalización. Y en un sentido amplio, es la búsqueda de conductas regulares. El centro vecinal, podríamos decir, no tiene quizás normas escritas, pero tiene conductas que son, si bien no están escritas, yo sé que tengo que hacer eso, ¿sí? En las organizaciones grandes también se da, hay conductas que a lo mejor no están escritas, pero que yo no me van a decir cómo tengo que colocar el precio
que tiene que ser visible, que no tiene que estar chueco. Bueno, son cosas que están, si bien no están escritas, son conductas que están ya reguladas, aceptadas. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Repaso, como les digo, de conceptos que ya habíamos visto. ¿Alguna duda? ¿Y la formalización de la estructura qué implica? O sea, tiene algunas consecuencias, digamos. Esto implica que la persona quede incorporada a una red de conductas definidas. ¿Sí? Yo que soy el cajero, tengo que hacer ciertas tareas. Según roles y pautas estandarizadas, ya están fijadas. Y debe adoptarse un medio donde las relaciones son más explícitas y conscientes. ¿Se acuerdan que el caso del vendedor? Yo decía, yo nunca podía ser vendedor porque soy tímida, o una persona tímida no podría ser vendedor. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Nos falta algo? ¿Nos cuesta algo más? Sigamos. Bueno, acá está la bibliografía. Bien. No se va a cortar sí, ya se va a cortar. Hasta aquí, voy a salir de acá y dejo de presentar. Podríamos hacer el corte acá y empezar con un nuevo link. Sí, esperen que está alguien que viene. Yo lo armo a la nueva reunión, así bueno, vos mientras nos presentas. quedan unos minutitos, porque no nos ha dicho nada. Iván, como esto ya comenzó a las 8 y algo, 8:05, ya se va a cortar este link porque tenés una cuenta gratuita. A los últimos que han entrado, se va a publicar un nuevo link para que ingresen nuevamente. ¿Sí? Aprovechemos estos minutitos porque no me sale el aviso todavía de que se va a cortar. Si quedó alguna duda. Como les digo, este punto 1 de la unidad 2 es básicamente el repaso y profundización de lo que ya hemos visto en la unidad 1. ¿Se acuerdan? Esos conceptos que estamos viendo son familiares. Ahora, del concepto de estructura yo les recomendaría y les aconsejo, junten todos los conceptos que han visto y quédense con uno que los convenza, uno que a ustedes les sea más fácil de entender y comprender. Entonces, ese concepto lo subrayan, lo resaltan, lo que sea. ¿Se entiende? Ya hemos visto varios conceptos. ¿Alguna duda de lo que estamos viendo hasta ahora? Esta primera parte de la unidad 1 es bastante repaso de lo anterior. Lo único que me olvidé de ponerles ahí, por ejemplo, es de que Katz y Kahn, hablando de formalización, ¿no? Resulta, dice, para entender cómo se estructuran las organizaciones, debemos conocer las partes constitutivas, las funciones y la forma en que se relacionan. Eso ustedes lo hacen en un relevamiento. Acuérdense, son licenciados en administración. Ese análisis sí o sí requiere el relevamiento de lo que le estoy nombrando. Funciones, quiénes lo realizan, y la forma en que se relacionan esos integrantes. ¿Sí? La aplicación del sistema abierto es importante para comprender sobre todo la dinámica. Acuérdense que estamos hablando de organizaciones como un elemento totalmente dinámico. ¿Sí? Entonces, comprender la dinámica del proceso que presenta las siguientes etapas. Katz y Kahn dicen esto. El sistema primitivo. Existe para la gente un problema ambiental y necesidades comunes. Estos requerimientos se satisfacen mediante los sistemas de producción o sistemas técnicos. Esa es una etapa. El de organización estable es la otra etapa. ¿Sí? La estructura primitiva de producción ya no es suficiente. Se crean entonces medios para formular y aplicar reglas. Es decir, hablamos ya de una estructura de autoridad y esto estamos hablando de una organización que va creciendo. Y finalmente las estructuras complejas.
necesita este tipo de, bueno, esta etapa, la organización necesita interactuar en la interacción, digamos, con el ambiente es necesaria, ¿sí? Es necesaria porque necesito no solo los recursos, sino también obtener las personas y entregar esos productos para que se puedan vender, ¿sí? Entonces, hay ahí subsistemas, aparecen los nuevos que ustedes van a conocer como, luego lo vamos a estudiar como son los sistemas administrativos, aparecen sus sistemas de abastecimiento, de producción, de comercialización, etc. ¿Sí? Entonces, como un sistema pequeño, cuando va en crecimiento, ya se torna más complejo, ¿sí? Y según ¿dónde van a sacar ustedes esa información? Del relevamiento que hagan justamente de lo que hemos dicho al principio, ¿no? Las funciones, quienes las realizan y la relación entre los miembros de esa organización. ¿Mm? Eso hace el licenciado. Acuérdense, el licenciado, ¿cómo hemos dicho que va? El licenciado va adelante. El contador va detrás anotando todo lo que hacen o las decisiones que toman a consecuencia de los consejos del licenciado. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, gracias, Florencia. Sí, no. Es probable que no se corte, ¿no? Pues ya tendría que haber salido el aviso. Sí, no sé qué pasó. Es Bueno, probable que sigamos no con se la otra corte. unidad. Seguimos con Escúchenme, esto. sigamos con la unidad 2 y si se corta, ya lo vemos. Escuchen, esta unidad 1, tenemos esta dificultad de la virtualidad, pero también, como siempre les digo, lean el libro y en el próximo encuentro vamos a hacer un refuerzo o una consulta. Vamos a tratar de ver la unidad 1 y 2 ahora, ¿sí? Yo presento ahora, y vamos a la unidad 2. Sí, parece que tengo algún privilegio. Ah, Totalmente. bien. A ver si podemos ver acá. Ahí está. Avisen, por favor, si se ve, no se ve. Unidad 2. En esta unidad vamos a ver los parámetros estructurales, división. Yo siempre les digo, tengan a mano el programa. Me imagino que lo tienen a mano y controlen. A ver, algún día voy a copiar mal el programa y ustedes quiero que me saquen del error. División del trabajo, departamentalización, ámbito de control, relaciones jerárquicas y colaterales. Ay, ¿qué pasó? Que se pasó solito. Esto cobró vida, chicos. Ahí está. Y descentralización. Bueno, acá, volvemos a recalcar que son muy distintas entre sí y cuentan, por eso, con un conjunto, se cuenta con un conjunto de parámetros de diseño que se utilizan según las necesidades y la realidad que afronta cada organización. ¿Qué son los parámetros de diseño? Son variables controlables por la organización, ¿sí? Muy importante ese concepto, ¿no? Variables. ¿Y qué variables tenemos? A ver, veamos. Creo que yo tengo acá se los hice a modo de cuadrito, miren. Los parámetros técnicos que se deben tener en cuenta son la especialización y división del trabajo y qué implicaciones tiene. La especialización, se puede hablar de una especialización horizontal y lo contrario es la amplitud del cargo. Ahí me parece que me están avisando, a ver, espérenme un ratito. Sí, Sí, ahí avisó. En 10 minutos. Que en 10 minutos. Sí. Habla más tiempo. ¿Y por qué voy a poner habla más tiempo? Dice, a ver. ¿Y qué? Supongo que tendré que pagar. Sí, tengo que pagar. Pero bueno, vamos viendo esto hasta que se corten los 10 minutos. Volvamos acá. Pasamos esto. Y estamos acá. Entonces le decía que la especialización y división del trabajo, que tiene, digamos, dos aspectos, dos dimensiones, la especialización horizontal y la especialización vertical. La especialización horizontal, también, digamos, acotada o amplitud del cargo, digamos que eso a su vez se divide en algo si es amplio o no. Si no es amplio, es especialización horizontal, o si es más amplio, digamos, es amplitud del cargo. Lo mismo que la especialización vertical,
o profundidad del cargo. La departamentalización, uy, esto cobró vida solo. La departamentalización, que también podemos verla desde 2 puntos, agrupa los criterios en 2 grupos que se llaman departamentalización por propósito y departamentalización por proceso. Luego el ámbito de control, relaciones jerárquicas y funcionales, relaciones laterales, a esto se refería el punto que decía relaciones, y descentralización, y acá también vamos a hablar de descentralización vertical y descentralización horizontal. ¿Sí? Entonces los parámetros técnicos, ¿sí?, son 6. Nosotros esto lo tenemos como un solo punto en el programa, fíjense, dice relaciones, pero eso hace referencia, mejor dicho, a las relaciones jerárquicas y funcionales y a las relaciones laterales. Vamos a ir viendo qué es cada uno de estos. A ver. La especialización surge de la división del trabajo. ¿Qué es la especialización? ¿Cuándo podemos decir? Cuando alguien tiene una especialización, ¿cómo se denomina? ¿Son los cargos, profe? No, ¿O los puestos de trabajo? cuando alguien tiene una especialización, por ejemplo, qué sé yo, a ver, ¿en qué me especializo? En hacer tartas, por ejemplo, tartas saladas. Yo soy, ¿qué entonces? Una especialista. O el que se dedica a operar, por ejemplo, el de cirujano, de, qué sé yo, vieron ahora hay cirujanos para cada parte del cuerpo, digamos, ¿sí? El cirujano estético es un especialista, ¿sí? Esto tiene que ver, y surge la especialización de la división del trabajo. ¿Se acuerdan de la división del trabajo? ¿Quién era el autor, digamos, el padre de este concepto? Empieza con A, su nombre, y termina con AM. ¿Se acuerdan o no? Adam Smith, Adam profe. Smith, ¿se acuerdan? Él habló de la división del trabajo. Entonces acá se basa, a ver, ¿dónde está? Ahí está. En este concepto de especialización se basa en la división del trabajo, ¿sí? El cómo hacer una tarea, en dividirla, digamos, para que sea mucho más eficiente. Esa división también tiene como un extremo, ¿no? O sea, la especialización, es decir, cuando hablamos de una especialización, cuando yo realizo una tarea y me dedico solamente a ser cajero, por ejemplo, ¿sí? Ahí soy especialista, porque yo sé cómo funciona la máquina, cuando tiene un inconveniente, cómo lo soluciono, cómo hago si tengo que pagar con tarjeta, y si hago con transferencia, y que bla, 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 ¿sí? Yo soy especialista porque soy solo cajero. Pero, si además de ser cajero hago otras tareas, ya ahí hay una amplitud del cargo, ¿ves? Ya no sé, dejo de ser especialista porque hago la tarea de cajera, hago la tarea de repositor, hago la tarea de marcación de precio. Dejo de ser especialista, ¿se entiende? Entonces, cuando hablamos de amplitud del cargo, es de aquellos que realizan varias tareas a la vez, ¿sí? Eso se dice que tiene una amplitud del cargo. O sea, voy como no sé, ¿cómo se llaman? Me falta Cintia, que me da la parte futbolera. ¿Cómo se llama la personita esta que va por todos los lugares? El 5 que le llaman. Ay, futboleros, ayúdenme. Perdón, no sé nada de Eso me fútbol. falta la Perdón, Cintia. perdón. Esa, como un comodín, digamos, que va a cubrir en todos lados. Entonces, tiene amplitud de cargo. No es especialista, ¿sí? No es especialista. ¿Mm? Uy, encima tengo que reiniciar la máquina, más tarde le voy a decir. No sé dónde está, acá está. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Y vamos a ir a la especialización vertical. La especialización vertical tiene que ver con el grado de control que tiene sobre esa actividad, ¿sí? Si no tengo mucho control, digamos, es una actividad básica, ¿sí? Yo acá en este cuadrito, por ejemplo, tienen la especialización vertical, puede ser alta o baja, y la especialización horizontal, baja y alta también. Cuando la especialización horizontal es alta y la vertical es alta, generalmente son las personas que están, ¿se acuerdan del modelo de Minzer? En el núcleo operativo y a veces en el staff de apoyo.
¿sí? Ocupa un puesto de base no cualificado, ¿sí? Cuando la especialización vertical es alta, o sea, tengo un control de la actividad, ¿sí? Y es baja la especialización horizontal, supervisor de primera línea. Ya no está acá, el núcleo operativo son personas que realizan tareas repetitivas, ¿sí? No hay especialistas. La especialización horizontal es alta, ¿por qué? Porque voy de un lugar a otro, hago varias tareas, distintas tareas, no soy especialista, ¿sí? Y la especialización vertical, por ejemplo, ¿dónde está? Horizontal alta, y una especialización vertical baja es un profesional especializado. A veces en el núcleo, a veces en el staff, pero este sí es un especialista, ¿sí? El control que tiene en la especialización vertical, digamos, es sobre su tarea nada más, ¿sí? Fíjense la que tiene una especialización baja y una horizontal baja. Ocupa un puesto directivo, ¿sí? Él lo va a andar en muchas tareas, él va a tener solo un puesto, ¿sí? Y va a tener el control de esa tarea, hacer decisiones, no sobre todas las otras tareas. ¿Sí? Yo de esto sí le voy a buscar unos ejemplos. Por ahí estaba pensando en la especialización horizontal, una especialización horizontal, por ejemplo, de alguien que hace diseño. Hay personas que hacen el logo y están constantemente atentos a eso. ¿Sí? Supóngase otra persona que contesta los mails, otra persona que contesta, o sea, se divide, por eso le digo que se basa en la división del trabajo, y la especialización tiene que ver con el grado, digamos, de concentración en esa tarea. Si yo estoy solo para esa tarea, cajero, pónganle, yo soy especialista solo en cajero. O el carnicero, por ejemplo, el que vende en el supermercado carne, fíjense que ese generalmente no lo van a poner en caja, porque él solamente se dedica a hacer cortes de carne. Esa sí es una función que es especialista. La especialización horizontal ahí sería baja, digamos, porque él es, perdón, alta, digamos, porque él solamente se dedica a eso, nada más. ¿Se entiende? Mientras que si hay el cajero a lo mejor lo ven en el caja, después lo ven en el repositor, lo ven, bueno, ahí es distinto, él no es especialista. ¿Sí? Y la vertical, como les digo, tiene que ver con el grado de control. Por ahí cuando yo realizo una tarea rutinaria y somos poquito, ¿sí? Yo me controlo solo. Ahora, cuando ya tengo varias personas a mi cargo que realizan, un grupo de personas que realizan esa tarea que yo realizaba, y yo probablemente tenga que dejar de realizar, ejecutar la tarea para controlar que el resto realice las tareas. Se me está por acabar el tiempo, ¿no? ¿No? Me parece que sí. Sí, profe, ya terminamos. Menos de un minuto. Bueno, sí. Bueno, cierro y nos conectamos con la otra, ¿dale? El otro link. Gracias. Nos vamos saliendo. No, profe, falta. Falta, ¿no? Ahí está. Admitir. Se van conectando de a poco. Sí, 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 sí. Ya les voy adelantando a los chicos que lo que es descentralización, perdón, especialización vertical y horizontal, a veces es difícil de entenderlo si se quiere, ¿no? Yo lo que voy a tratar de hacer es buscarle ejemplos. Esto está tomado y lo volví a leer en el libro de Misber. Si lo pueden, pero es un libro que no lo hemos visto, yo lo estaba miroteando y estructurando las organizaciones y un capítulo entero, que habla de especialización y división del trabajo. Así que voy a tratar de buscarle más ejemplos concretos, y si no, hagamos una lectura del material y lo volvemos a releer, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Muchas gracias.
¿Ya van llegando o no todavía? Ahí está. Uy, ¿dónde están? Se me perdieron. Ah, alguien me estaba diciendo a mí a admitir. Qué bueno. Oh, parece que podemos admitir. Bueno, vamos a ver cuántos son. 21, sí, ya estamos, ¿no? Casi, casi. Sigamos entonces. Acá estamos. Entonces ya habíamos pasado. Es más, las diapositivas tenían vida propia. Acuérdense de este cuadrito que ayuda mucho. La especialización en dos dimensiones, departamentalización, también por propósitos y por proceso. Y este tema, ¿dónde está? Vamos a seguir viéndolo en clase en presencial, ¿sí? Yo voy a llevarle más, llevo ejemplos, mejor dicho, para que podamos verlo bien. Profe, una consulta. Consulte. Ahí en ese gráfico, ¿no están al revés los ejemplos? No, vos sabés que acá también yo lo miroteé a esto, y este lo saqué, por supuesto, de un escrito que encontré, pero lo comparé con el de Minsberg, porque yo también pensé que estaba mal, y no, porque acá, por ejemplo, dice especialización horizontal, con lo que se llaman especialistas, o amplitud del cargo, como el que realiza muchas actividades. O sea, el especialista realiza una sola concreta. Como yo te digo, por ejemplo, el carnicero en el supermercado. Él solamente realiza cortes de carne, ¿sí? O vende, se dedica a eso nada más. Mientras que la amplitud del cargo, y él sería especialista, y el amplitud del cargo es el que realiza el repositor y después lo mandan a atención al cliente y después lo envían a, no sé, a traer algo. Ese no es especialista, ese es amplitud del cargo. Por eso yo lo voy a volver a revisar, pero esto lo había copiado, digamos, de un libro y lo comparé con el inicio y estaba bien. Y en la especialización vertical, bueno, acá es mayor control de sus actividades, mientras que cuanto más personas tienen, o sea, yo antes hacía solo el carnicero, estaba solito y yo mismo me hacía la tarea y me controlaba, digamos, ¿sí? En este caso la especialización vertical la vertical era baja. Pero después me pusieron 3 personas más. Entonces yo ya no puedo hacer quizás algunas tareas. ¿Por qué? Porque ya tengo que estar controlando a los otros que hagan bien esa tarea. ¿Se entiende? Tiene como más responsabilidad, digamos, de control. Más incumbencia, si se quiere. Profe, tiene que ver con la departamentalización y la descentralización, ¿no? No, no tiene que ver con eso. Ya vamos a ver por qué no. Porque en este caso estoy hablando de una persona o de una función como el de carnicero. Sí, puede estar departamentalizada por otros como es, pero yo estoy hablando de una función nada más. Acuérdate que hemos dividido las tareas. Está el que hace el pan, está el carnicero, el cajero, el que hace la reposición de los... Esa es división de tareas. En esa especialización y división, como hemos dicho, están estas dos dimensiones, la horizontal y la vertical. La horizontal es el carnicero, solo puedo ponerlo ahí. Solo puede realizar esa función, solo él sabe cómo utilizar la sierra, los cortes, ¿sí? Los cortes que hay, cuando este blando o este pedazo de corte es bola de lomo y cuando es cuadrada, eso lo sabe solo él, lo transforma en especialista. ¿Me explicó o no hasta ahí? Mientras que el cajero, por ejemplo, o el que está en la atención al público, el que está en atención al público que atiende los reclamos, ¿sí? O el que está dando el aviso, después lo mandan a, no sé, a buscar mercadería y después lo mandan, o sea, hace un conjunto de tareas, dejó de ser especialista. ¿Se entiende? Hablamos de especialización horizontal ahí, ¿sí? La baja especialización horizontal es, por eso por acá también me generó la duda, o sea, si yo realizo una sola tarea como el carnicero, no, sumate que voy a llamar personal, necesito cubrir la carnicería.
y tengo que buscar una persona que sea especialista en ese tema. Mientras que si yo llamo a alguien para atención al público, y ya no voy a tener requerimientos específicos. Qué sé yo, que sea una persona amable, puede ser, que sea una persona dinámica, pero no es especialista. Esas son características de la personalidad, si se quiere. ¿Sí? Entonces, ese que está ahí hablando, se necesita personal para la parte de productos tecnológicos o celular. Simplemente hace eso, comunica, pide, ¿sí? A ver, por ejemplo, también, ¿quién puede ser? A ver, cuando uno va a hacer un reclamo, una devolución. Generalmente, que está haciendo la visita ahí por el parlante, por el micrófono, es el mismo que atiende los reclamos, ¿sí? Y él ni siquiera sabe de qué se trata. Entonces, se solicita personal de, no sé, ropa de niño, que se dirija al sector de devolución o de cambios, pero no es especialista. Esa es la especialización horizontal. En tanto que la vertical tiene que ver con el control que ejerce sobre esa actividad. Como te digo, el carnicero cuando estaba solito, él hacía y él controlaba. Tantos cortes tengo que sacar, saco. Cuando le pusieron personal a cargo, suponete más personas para realizar esa función, porque de pronto aumentó la demanda y traigo más carne, digamos, más reses, si se quiere. Entonces ya tengo que hacer la tarea. Quizás ya no puedo hacer todas las tareas yo solo. Como estoy a cargo de esas personas, quizás hago, pero ya no tanto. También tengo, o sea, además tengo que controlar. Además de hacer, tengo que controlar. Y entre el controlar y el ejecutar, en mi caso, que estoy a cargo, va a prevalecer el control. ¿Sí? Entonces hablamos de especialización vertical ahí. Tiene mayor responsabilidad si se quiere. ¿Se entiende? Porque el control lleva acarreado la responsabilidad. Igualmente, déjenme revisar, yo voy a reemplazar estos con ejemplos. ¿Sí? No sé si se ve claro. O sea, en la especialización horizontal creo que está clarito. Sí, profe. ¿Sí? La vertical es la que está costando un poco más. No sé si sí. ¿Sí? Para cerrar, sería alta cuando tiene más responsabilidades y baja cuando estaba solito. Exacto. Ah, bien. ¿Mm? Bueno, sigamos. Sigamos con otro parámetro, la departamentalización. ¿Qué es la departamentalización? Dividir todas las tareas. Tengo el cajero, el carnicero, el panadero, no estamos hablando del súper, ¿no? Dividir todas las tareas. ¿Qué es la departamentalización? Yo les coloqué acá palabritas clave, ¿sí? La departamentalización, una vez que estén divididas, yo tengo que agruparlas, ¿sí? Es el agrupamiento de un conjunto de puestos, ¿sí? ¿En base a qué? A la especialización de unidades homogéneas. Yo estoy como en la pizarra señalando pensando que tengo el fibrón. Entonces, ¿qué nos da? Hoy veces, esta tiene vida propia esto. La departamentalización, entonces, es el agrupamiento. Esa es la principal. Ya dividí. Tengo 20 cajeros, tengo 2 carniceros, tengo 3 panaderos, tengo 5 personas para atención al cliente. Ya dividí. Pero la departamentalización me agrupa esas tareas, o ese conjunto de puestos, todos los cajeros, todos los carniceros, todos los que son de atención al público, ¿sí? Entonces me agrupa, pero no agrupa ese conjunto de puestos en función de qué, de unidades homogéneas. Tienen que realizar más cajeros con cajeros, carniceros con carniceros, ¿sí? Que están coordinadas entre sí. ¿Se entiende? Esa es la definición. Yo les puse acá las palabras claves. ¿Qué es eso principalmente? La departamentalización es el agrupamiento de un conjunto de puestos que tienen o diseñados, definidos sobre la base de la especialización, pero que son unidades homogéneas y están coordinadas entre sí. ¿Se entiende?
Entonces, cuando hablamos de agrupamiento, si yo agrupo, tengo que seguir un criterio. No agrupo porque sí, ¿sí? Un criterio puede ser, por ejemplo, ahora hablando del supermercado, bueno, cajeros, tengo, no sé, ventas, tengo, a ver, ¿qué más puedo poner? Producción, a lo mejor hago algunos productos. Entonces, estoy agrupando las tareas o esas unidades o puestos en función de un criterio, ¿sí? ¿Puedo también hacerlo por otros? Sí, por ejemplo, si ustedes van a una tienda de ropa, por ejemplo, se van a encontrar que existen, bueno, quizá no sea la estructura, pero van a encontrar parte que dice ropa de niños, ropa de mujeres o de damas, ropa de caballeros, ropa de adolescentes, ¿se entiende? Y eso es por tipo de cliente, podríamos decir. ¿Se va entendiendo? O sea, agrupo en función de algo. Puede ser por funciones, por zona geográfica, zona centro, zona norte, zona sur. ¿Sí? Todos esos criterios, ¿sí?, se pueden a su vez reagrupar en dos tipos, en dos grandes grupos. El agrupamiento en torno a propósitos, a objetivos, a productos específicos, aquellos que ponen énfasis, digamos, en una orientación, o en lo externo, en el ambiente, si se quiere, se denominan estos criterios que tienen ese énfasis en propósito, ¿sí? Son departamentalizaciones por propósito. Mientras que aquellos criterios que tengan la inclusión de actividades o que hagan una mirada hacia el interior de la organización se denomina departamentalización por proceso. Fíjense, acá yo les anoté algunitas que saqué por ahí por funciones, por producto, por cliente, por zona geográfica, por proceso, por proyecto. La matricial inclusive se me fue. ¿Cuáles podrían decir que es mirando a la organización o haciendo énfasis en una orientación externa? ¿Cuál de estos criterios? Hay más, ¿no? Ojo, estos son como ejemplos. ¿Cuál podrían decir ustedes que esta, a ver, por funciones, por ejemplo, hace énfasis en una orientación externa o mira a la organización hacia adentro? Mira la Hacia adentro, organización profe. hasta adentro. Por producto, También. también. Por cliente, Hacia afuera, profe. hacia afuera. Por zona geográfica, Hacia afuera. hacia afuera. ¿Sí? Entonces, ven, existen distintos criterios. Esto es muy importante, que ustedes identifiquen el criterio por el que se encuentra departamentalizado, agrupada las distintas actividades o tareas o funciones que se realizan dentro de una organización. ¿Sí? Entonces, muy importante. Ya les voy a llevar también a otros conjuntos, otros criterios, y si no, ustedes busquen este criterio y vamos viendo si es por propósito o por proceso. Pero importante, muy importante, ver los criterios y identificar qué criterio de departamentalización se está aplicando en una estructura. En un supermercado, por ejemplo, ¿qué criterio se aplicaría, por ejemplo? Sería conveniente. Ustedes, licenciados en administración, ¿qué criterio aplicarían ahí? ¿Mirando hacia adentro o hacia afuera? ¿En qué grupo aplicarían un criterio? ¿Que esté en este grupo o que esté en este grupo? ¿Qué opinan ustedes? Por propósito, profe. Mirando hacia afuera, con una orientación hacia externa. ¿Por qué? A ver. Porque el supermercado solamente vende y no produce. Sí, pero tiene funciones adentro. ¿Cuál es el criterio de la grupa? ¿Por qué el grupal? A ver, quizá ahí está la pregunta clave.
¿Por qué agruparé de una forma y no de otra? ¿Cuál será el sentido? ¿Por qué? Por funciones, por ejemplo, y no por cliente. ¿O por qué? Por función y no por producto. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que por funciones lo aplicamos cuando tenemos muchas funciones y necesitamos diferenciarlas a cada una de ellas y agrupar todas las personas que intervienen en cada función. Pero ¿por qué uno y no? ¿Por qué un criterio y no el otro? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué un criterio y no el otro? Ustedes, licenciados, a ver, ¿qué me recomendarían para...? Ahí no está la otra socia de la empresa esta que hicimos nosotros, la Soñada. La Soñada ya tiene 40 empleados. Primero éramos que nos atendíamos a las dos y después empezamos a incorporar gente, que la prima, que la hermana, que el amigo, y se han hecho 40 personas. Bueno, pero tenemos demanda, o sea, la podemos sostener a las 40 personas. Y ahora está todo, bueno, ¿a qué nos dedicamos? Ya ni me acuerdo, me hace falta la licenciada. ¿A qué nos dedicamos? Creo que a artesanía, si no me equivoco. Supongo que va a haber artesanía. Las hacíamos nosotros al principio y después ya creció la demanda y bueno, ahora tenemos 40 personas. Hemos dividido las tareas, ¿sí? Ahora hay quien hace productos artesanales, o sea, no se pinta, ya no pintamos solo nosotras. También compramos algunos productos, hay otro que los vende, hay otro que los envuelve, hay otros que hacen publicidad, por ejemplo, y otros que se encargan de mantener los pinceles o comprar los insumos que necesitamos. Mire, cuánta tarea, ¿cómo que decir la soñada? Ha crecido un montón. Ahora, ustedes como licenciados, estamos así en tareas, un montón de tareas. Hemos dividido las tareas. ¿Qué criterio me aconsejarían aplicar ahí? ¿Qué ¿Por opinan? funciones, profe? ¿Cómo? ¿Por funciones? A ¿Cada ver, uno tiene su tarea? cada uno cumple su tarea por funciones, por decir. Ajá. Y a ver, vuelvo a la pregunta, ¿por qué por funciones y no por producto, por ejemplo? Porque estamos desarrollando actividades recién y faltaría después hacer la parte de los productos, o sea, cuando ya tengamos un producto final. Sí. En todo caso, veamos el objetivo de la departamentalización. Vuelvo para atrás. Antes que eso, ¿cuál es el objetivo de departamentalizar, de agrupar? ¿Por qué los voy agrupando? Lo vamos a ir sacando, o sea, no tenemos el libro, ustedes no tienen el libro, pero vamos sacando el objetivo de la departamentalización. ¿Por qué será importante agrupar? Tiene que ver después con lo otro, ¿no es cierto? O sea, las actividades, acuérdense cuando habíamos dicho al principio, está bien que se dividan, pero la otra dificultad tan importante que es la coordinación. Entonces yo agrupo actividades para luego coordinarlas. ¿Sí? El objetivo de la departamentalización es lograr
la mayor coordinación posible o la mejor coordinación posible. Por eso el criterio depende. Yo decía, en el supermercado, ¿podría hacer una por producto? Podré coordinar, imaginen la cantidad de productos que ven en el supermercado. ¿Cuántas divisiones o cuántas áreas tendré? Muchas. Voy a tener un montón. ¿Podré coordinar si hay mucho? O a mayor cantidad de niveles, si se quiere, o de divisiones, de áreas, lo que sea, ustedes no están viendo todavía niveles, pero supongamos, a mayor cantidad de grupos, la coordinación, ¿cómo es? ¿Más fácil o más difícil? Más difícil. Más difícil, más difícil, ¿sí? Entonces, cuando tengo menos grupos, la coordinación es más fácil. Entonces, ¿por qué elijo un criterio o el otro? Y eso va a estar en función de cómo voy a coordinar esas tareas. Si por eso yo le digo en el supermercado, si voy a hacer por producto, y tengo miles de productos, capaz que no me conviene hacer agrupar las tareas por producto. ¿Sí? Capaz que me conviene, supongamos que no tiene filiales ni nada, supongamos, o sucursales, me conviene por funciones, porque voy a tener las funciones de venta, de compra, ¿sí? La función de mantenimiento, o de, no sé, de limpieza, si se quiere, o todos los que agrupen esas actividades que sean menores, agruparlas en un solo, que haya servicios generales, por ejemplo. Entonces, coordinar grupos grandes, ¿sí? Menos grupos, pero que son más grandes, es mucho más rápido, más eficiente. ¿Se entiende o no? Por eso en la soñada, por ejemplo, yo le decía, ¿por qué no por producto? Porque tengo un producto definido. La soñada, acuérdense, hacía cosas, pinturas o cosas artesanales. Si son cosas artesanales, los productos, ¿cómo van a ser? ¿Todos iguales? Tienen su característica cada uno. Claro, es imposible que departamentalice por producto. Seguramente ahí podría ser por proceso, por ejemplo. Quizás, porque lo más importante es el producto, entonces tendremos a alguien que haga, no sé, el pintado, la preparación, o por funciones también puede ser. Ni siquiera puedo hacerlo por tipo de cliente, ¿por qué? Porque al ser artesanal, los clientes son diversos también. ¿Se entiende o no? ¿Ven la importancia del relevamiento para decir, imagínense usted un supermercado que tiene departamentalizado por producto? Ustedes como licenciados tienen que decirle por qué tiene que ser por funciones. No solamente decir, creo que por funciones, no, justifiquen por qué por funciones. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Perfecto, vamos entendiendo. Ya nos falta poco. Sigamos. Ámbito de control, bueno, sí se refiere a la cantidad de individuos que deben estar bajo el mando de una persona, de un supervisor, de un responsable. Aquí también hay muchos estudios, ¿no? Hay fórmulas inclusive que dicen cuál sería la cantidad ideal para controlar a un grupo de personas, ¿sí? Entonces, si creo controlar uno, bueno, es fácil. No es lo mismo que me den, no sé, 10 personas, y bueno, va a depender mucho de el tipo de actividad que se realice. No es lo mismo controlar a lo mejor, uy, ¿qué pasó? Camina solo. No es lo mismo controlar a lo mejor a 10 cajeros que controlar a las personas que están a cargo de la limpieza, por ejemplo. O sea, depende mucho del tipo de actividad que se controla. Si bien existen muchos, hay estudios en función de esto y también se han hecho como fórmulas, hay que tener en cuenta también esto, ¿no? El tipo de actividad que se realiza. ¿Sí? Acá, como les digo,
no solo también depende del tipo, sino en el nivel en el que nos encontremos dentro de la organización realizando este tipo de controles, ¿no? O los controles que sean necesarios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Esto Sí, tiene profe. que ver, fíjense que este está relacionado con el otro, porque primero dijimos división de trabajo, ya dividí, especialización vertical y horizontal, después los agrupé, y el ámbito de control tiene que ver justamente con cuántas unidades. A veces pasa que cuando uno departamentaliza, por ejemplo, por funciones, resulta que hay unidades que tienen, no sé, de las 700 personas, 500 están bajo una sola unidad. ¿Sí? Y el control casi, digamos, es imposible, o sea, va a ser ineficiente. Entonces, los criterios de departamentalización también tienen que ver con esto, ¿no? Para que sea eficiente esa organización, el control también tiene que ser eficiente. Entonces, no puedo poner de 700 personas, 500 bajo una misma, ¿no? Pasa mucho en las organizaciones que se departamentaliza o utilizan un criterio y quedó una superpoblada o con muchas unidades a cargo, entonces tengo que revisar ahí el criterio. Quizás y se puede emplear de hecho, criterios que son mixtos, ¿no? O sea, puede ser para un sector esta parte, como hacer por funciones, y estas áreas por este tipo de cliente, por ejemplo. ¿Mm? Como tarea les voy a dar, o les voy a mirotear, pueden buscar, cómo está departamentalizada la AFIP. Organismo, bueno, si bien ustedes no van a estar en contacto directos tanto como el contador, pero bueno, la AFIP puede ser un buen organismo para analizar. O agua potable, por ejemplo, que es una empresa del Estado. Los organigramas deben estar ahí publicados y lo vemos si quieren. ¿Sí? ¿Ven cómo está todo relacionado con todo? Finalmente vamos a ver las relaciones jerárquicas y funcionales. Bueno, acá les he puesto, les leo simplemente a ustedes, lo deben estar leyendo. Todas esas unidades, todo lo que estamos viendo, esa división de tareas, esa departamentalización, el ámbito de control, genera vínculos o relaciones entre las personas que están a cargo de esas tareas o de esas actividades. Entonces esas tareas o esas actividades deben estar ordenadas de modo que las relaciones fundamentales sean fáciles y accesibles y ocupen un lugar central en la organización. ¿Cuáles son esas actividades centrales? Bueno, justo lo he colocado allá y ya apareció. Son aquellas que están relacionadas con el logro de los objetivos. ¿Sí? Esas son fundamentales. Y las otras, que Misberg lo agrupaba como staff de apoyo, serían las actividades secundarias o auxiliares, las que no están directamente relacionadas con el orden de objetivos, sino en forma indirecta. ¿Sí? Normalmente los responsables de estas actividades se vinculan entre sí por relaciones de línea o jerárquicas. Y se me va. ¿Sí? Estos responsables de estas actividades, digamos, siempre se identifican como los eslabones, o sea, tiene cierta cuota de autoridad, ¿sí? Y a través de los cuales los superiores emiten órdenes y los subordinados, bueno, este es un concepto, una visión clásica, ¿no? Que por las canales jerárquicos, digamos, se bajaban órdenes y subían informes, ¿sí? Esto sigue, digamos que en una visión actual, digamos, podría decir que hay, pero también baja información. Hoy podríamos decir que no solamente bajan órdenes, ¿no? También baja información. A veces es necesario hacer conocer las estadísticas de venta para que el empleado se involucre en el logro de los objetivos, ¿sí? Vea, digamos, cómo se ve impactado el esfuerzo de ellos y se usa como técnicas de motivación realmente, ¿sí? Entonces, pero esos canales jerárquicos están dados por esas cuotas de autoridad que recibe cada nivel. Y por las que esas, digamos, son las relaciones jerárquicas. Mientras que
Uy, se me fue. Mientras que los que son relaciones funcionales está por aquel conocimiento, digamos, que se transmite por ser especialista. Ya lo vamos, bueno, ahora lo vamos a ver de muy por encima, digamos, muy por como un pantallazo, pero lo van a ver más claramente cuando veamos organigramas, ¿sí? Las relaciones funcionales tienen que ver con, si yo les decía que las jerárquicas tienen que ver con la cuota de autoridad, esto tiene que ver con el grado de conocimiento que tienen las personas que bajan esa información sobre una determinada actividad. Digamos que ese es un tipo de autoridad diferente a esta jerárquica que estamos hablando acá, que está definida en las normas, está legalizada. Estas funcionales tienen que ver con el conocimiento, ¿sí? Finalmente tenemos las relaciones laterales, que son esos vínculos que se establecen entre unidades diferentes, de diferentes áreas, digamos, y que pueden clasificarse en roles de enlace. Identifican el puesto, carece de autoridad formal, pero es alguien que hace vínculo con otro departamento y que esa vinculación ayuda a la eficiencia de la organización. Los equipos de trabajo, cuando es un problema que involucra más de un área, acá hablamos de departamento, pero yo les voy a hablar de área, ¿sí? Y los roles de enlace, o sea, son aquellas, no son suficientes. Ya no es suficiente que una persona esté conectada, qué sé yo, el de venta, tenga alguien de contacto con compra y se estén permanentemente pasando información para acelerar, a lo mejor, mira, te van a pasar un pedido de compra de tal producto, fíjate si podés ir adelantándote en buscar proveedores. Es un rol de enlace, ¿sí? Algo de nexo. Pero cuando el problema es grande, digamos, abarca 2 áreas o más de 2 áreas, estamos hablando de equipos de trabajo, ¿sí? Ya acá no es suficiente el rol. Y por último, las estructuras matriciales que tienden, bueno, acá ya estamos hablando de proyectos que involucran a varias funciones, ya no, digamos, no son problemas, sino son proyectos que van a ocupar, digamos, áreas que son comunes, como pueden ser administración, como puede ser pago a proveedores, como pueden ser distintas funciones que no puede tener una administración para el proyecto A, una administración para el proyecto B, sino que tengo proyectos que son independientes, pero que están unidos, si se quiere, por funciones comunes de carácter general. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un gráfico. Bueno, lo que pasa es que en la presencialidad les puedo graficar y ahora no les puedo graficar. Pero ya lo vamos a, cuando hagamos el repaso les voy a hacer la gráfica. Finalmente tenemos la descentralización y bueno, acá hay que compararlo con la centralización. ¿Y a qué se refiere la centralización y la descentralización? Se está refiriendo a la cuota de autoridad, ¿sí? La centralización centraliza, como su palabra dice, o concentra todas las decisiones en una sola persona. O en el caso de la soñada, la empresita que hemos creado con la licenciada, a lo mejor cuando comenzó éramos nosotras 2, ¿sí? Solamente. Y cuando ya pusimos a la prima y a la hermana y al amigo y éramos 10 personas, y todavía seguían nosotras 2 las decisiones. A medida que fue creciendo, ya tuvimos que delegar un poco de autoridad. Y entonces al principio, cuando éramos 10 personas, y la licenciada se encargaba de las compras y yo me encargaba de las ventas. Ya descentralizamos algo. Y ya cuando ya vinieron más personas y éramos 40, y ya tuvimos que descentralizar más. ¿Sí? Ya las compras ya no me hacía cargo, seguramente ya tendría que dividir las compras y ya tendría que dividir el pago a proveedores y tendría que dividir el cobro, el tipo de cobranza. Entonces voy delegando autoridad, ¿sí? A mayor descentralización, mayor coordinación. Ya perdí la autoridad, ¿sí? Sin perder la responsabilidad, porque igual soy responsable, pero igual voy delegando autoridad, voy delegando responsabilidades
y sin embargo tengo que seguir coordinando esas tareas. Acá también hablamos de 2 dimensiones, que son la descentralización vertical, que es la concesión del poder desde el nivel directivo al nivel gerencial a través de la línea, ¿sí? De arriba hacia abajo, digamos. Y la descentralización horizontal, que es la transferencia de poder, dice, pasa al mismo nivel. O sea, tengo todos departamentos, les doy autoridad a todos los jefes de departamento, o a todas las divisiones, a un área determinada de la organización que tenga el mismo nivel, digamos, nivel jerárquico, ¿no? Perdón. Mismo menciona, por ejemplo, el poder pasa a pocos analistas de la tecnoestructura, por ejemplo, hablando de su modelo, ¿no? El poder pasa a los expertos del staff de apoyo y a los operarios especializados dentro del núcleo operativo. Y el poder pasa a todos los miembros de la organización. Bueno, esto es muy poco probable porque todos los miembros no pueden ser responsables, pero sí de estos, ¿no? Ah, bueno, la bibliografía. ¿Sí? Entonces, descentralización horizontal, en el mismo sentido, al mismo nivel jerárquico, delego una cuota de autoridad, pero a todos estos departamentos, o a todas las divisiones, o a todo esta, como dice acá, a determinados expertos del staff de apoyo. ¿Sí? A eso hablamos de descentralización horizontal. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? Y terminamos la unidad del punto 2. Podríamos seguir con el punto 3, pero no. Vamos a quedarnos acá nomás. ¿Alguna duda? Yo una acotación. En Sí. caso de que se les complique encontrar el organigrama de agua potable, que le echen un vistazo al organigrama del IBU. Ah, bien, 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 bien. Sí, Está veamos por bueno. ahí algunas que estén visibles. Por ejemplo, también el de la dirección de renta está visible en la página de renta. AFIP lo tiene. ANSES me El imagino consejo que también lo debe profesional. tener. ANSES no tengo chequeado el dato, pero el Consejo Profesional de Ciencias Económicas también, y Sí, IBUG y rentas, son como los más sí. visibles. Incluso nos va a servir si traen varios para clasificarlas en más compleja, menos compleja y ver todo esto que habíamos Exactamente. dicho, que vimos ya desde la unidad 1, ¿no? Ujú. Bien, cuéntenme su experiencia, su sensación. En una palabra, venga, uno, aunque sea por el chat. Su percepción de la clase. En el chat están medio silenciosos. Señal que se han ido a tomar el té. A ver, cuenten. En una palabra, Frío. díganme. La percepción de la Chicos, clase. ¿están ahí? Podría ser una actividad teórica, miren, ya que están debiendo. Anota, Janet, a ver, ¿quién, en una palabra, dos como muchas, Sí. la Ujú. percepción de la clase? A ver, Muy bien. en el chat, porque así Anotando. hacemos el registro de las respuestas. Eh, Si no, toda actividad no presentada, ¿no? Aquí está, Solange Gutiérrez. Profe, No, pero en una palabra, no, hablaron. sí, sí, Solange, lo vamos a hacer en la clase de repaso, vamos a ver estos ejemplos. Escúchenme, una palabra. Bien, Iván, anótalo. Pone tu libreta ahí, por favor. Sí, por favor, porque hay quienes entraron desde la computadora o equipo de otra persona, Claro. entonces quizás de algún familiar, y no los tengo registrados en el listado. Actividad teórica, entonces, el turno noche. Ya hay dos ahí. Anotan, por favor, digan su Sí, nombre de libreta. Bien. Pueden poner aburrida, no hay problema, ¿no? Bien, bien, aquí está. bien. Eh, 25753 era Galán, Iván Fase no lo tenía en el listado.
Bien. Aprovechen la A ver. actividad teórica. Ya se nos va a cortar el Meet también. Bien, Giselle. Bien. Solange, ¿me pasas tu libreta? No, sí la tengo, profe. Ah, bien, ya está. Ahí ya la tengo. Sí. Laura también. Son 22, así que tendríamos que tener 20 mínimo. Rápida, sí, es cierto. Fue rápida, nos faltó. Ayuden, acuérdense Muy que esta es bien. una guía. Lean la bibliografía y lo vamos a complementar bastante. Va a ser interesante el repaso. Gracias, Victoria. Bien, dinámica, me dice Tomás. Los tengo. Sí, más que nada en la libreta universitaria, para quienes hayan entrado, repito, con un equipo donde no esté registrado su nombre. Entonces, cuestión de que los encuentren en el listado. Bueno, tenemos 11, creo que un poco más de la Bueno, mitad. y ahora la consigna es que me dio la idea uno de los compañeros acá. ¿Qué palabra nueva o nuevas les surgió, digamos, en esta clase? A ver. Ninguna. Parciales van a ser una maravilla, entonces. ¿Alguna palabra que un Chicos, término? Descentralización, bien. Descentralización. Amplitud de cargo, sí. Parámetros, bien. Acuérdense en variables. Especialización, bien. Especialización vertical. Bien. Departamentalización, buen concepto. Ámbito de control, amplitud. Formalización. Buen concepto. Centralización. Bien, relaciones laterales, sí. Bien. muy bien. Entre una pregunta y la otra, tenemos 14 chicos que participaron. Bien, bien, bien. Bien. Bien, están bien dentro de todo orientados a esos conceptos, está bueno, los repasaremos de nuevo, los veremos, ¿sí? Pero una cosa principal es que ustedes entiendan estos conceptos, pero ¿te acuerdas que yo les dije que lo mejor es que vayan aplicándolos en la organización, que estén, en la organización que participen en, no sé, si están en un club de fútbol, un club, no sé, una asociación sin fines de lucro, trabajen en algún lado, vean esto, ¿sí? Para que lo puedan comprender mucho mejor. Y si hay alguna duda, porque si trabajo en tal lugar y, bueno, no veo la especialización o no veo la departamentalización, bueno, lo charlamos. ¿Mm? Lo charlamos, lo vemos o lo descubrimos juntos. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda? ¿Nada? ¿Qué van a cenar? A ver, por lo menos díganme de eso. Ah.
Bueno, muy bien, por ahora no. Bien. Profe, ¿puedo hacer Sí, una pregunta sobre el práctico uno, que era sobre el modelo Canva? a ver, bueno, algo sabes, Janet, sí, decime, a ver, contame. Quería preguntarle solamente si la información que teníamos que poner en el modelo tenía que ser específica o más general. Específica a la empresa que vos elegiste o al emprendimiento, porque acuérdense que ya estamos hablando de un emprendimiento que vamos a empezar a concretar, digamos, o una empresa que vamos a empezar a analizar. O sea, tiene que ser específico y referido a lo que vos elegiste. No sé si elegiste una empresa o elegiste un emprendimiento. Un emprendimiento, profe, Bien, que lo creamos entonces, nosotros, y por ahí está la bien. duda en el grupo era si teníamos que detallar lo más posible o ¿En qué usar parte? información general. ¿Qué les pidieron para este sábado ya? Teníamos que Para hacer que un Canva de una empresa que hayamos creado nosotros o de una empresa existente. Está bien, pero todo el canvas o solamente una parte. Todo, profe. ¿Todo ya le han pedido? Sí, Ah, bueno, si no se puede especificar, porque este es un emprendimiento y aún si fuera una empresa no se tiene en cuenta con la información, hacerlo en forma general. Ah, bien. Lo podíamos hacer de las dos formas y algunos compañeros decían de hacerlo de forma general y otros más específica, entonces no sabíamos qué Claro, decisión pero tomar. ¿qué es general para vos, a ver, por ejemplo? Contame tu emprendimiento, a ver. Nosotros habíamos hecho, producíamos tortas para Sí, casamientos, cumpleaños, aniversarios, eventos en general, sí, y nuestra propuesta de valor era que eran tortas especializadas, o sea, personalizadas, a, personalizada, a gusto bien. del cliente. Sí, Y, por ejemplo, en las formas en los ingresos, habíamos puesto en efectivo, en tarjetas de crédito, y sí. yo por ahí quería ser un poco más específico y poner qué tipos de tarjetas de crédito íbamos a recibir, porque no quería poner algo general como recibimos todas las tarjetas de crédito, sino, por ejemplo, elegir 2 que son las más conocidas, y solamente eso. Ajá. Bien, tarjeta de crédito. Vos querías poner que sea Visa y Argencard, por ejemplo, nada más. Visa y naranja solamente, por ejemplo. Ajá. ¿Y hay una dificultad real con las otras tarjetas o no? Las comisiones, no sé si es necesario tener un contrato con cada tipo de tarjeta, Ah, entonces, bien. Yo lo por dejaría general, no te cerrés tanto. Total, el sí, para cambio lo este nivel de volvés a poner. análisis, sí. Perdón. Para el práctico, como estaba planteado, sí, eran líneas generales no tan específicos, por ejemplo, en este caso detallar qué tipo de tarjetas, sino más bien como medio de pago, medio de cobro en realidad. bien, profe. Sí, entonces ahí hacemos más general. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, alguien me preguntó departamentalización por proceso. Lo que podemos hacer en función de esto que van ustedes sacando de estos organigramas, digamos, que van a consultar, vamos viendo y vamos identificando qué tipo de criterio es. Hay un montón, no se crean que son los únicos que yo les presenté algunos digamos, porque son los más utilizados, pero hay varios más. Claro, profe, te decía de lo que dice Mintzberg, que serían los Ujú. cuatro criterios que aplica. Por ejemplo, la interdependencia de flujo de trabajo. Yo decía un ejemplo de eso. Ah, bueno, ahí ya hablamos de flujo. Misber hace un análisis estático y análisis dinámico, ¿no? Sí, Fíjate, siempre habla de 5. Por ejemplo, dice, ¿no? Hay 5 partes. Esas partes se relacionan a través de flujos o de canales de vinculaciones, ¿sí? Y ahí hablamos de flujos. Y también identifica 5.
Y después esa interacción entre las partes y los flujos da lugar a los modelos de organización. Y te habla de los modelos, la estructura simple, la estructura burocrática, la estructura hasta la docracia, ¿sí? La Entonces, tradicional, ¿o no? no, la simple es la de dos, digamos, dos personas, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, donde no tiene mecanismos de coordinación son básicos, dice, donde, bueno, está centralizada la autoridad, donde, es más, te habla también de los mecanismos de coordinación, ¿sí? Si querés lo vemos haciendo un pantallazo, yo les voy a presentar lo de mí en un solo pantallazo, para que veamos de qué estamos hablando. Que se relaciona así porque Minso es el que habla de descentralización y especialización, ¿sí? Por eso les di el libro, voy a ver si lo puedo bajar, no lo pude copiar, pero voy a ver si puedo sacarle esa parte, por lo menos del capítulo 4 de Minsberg. Estructurando, así creo que se llama, estructurando la estructuración de las organizaciones. Estructuración de las organizaciones de Henry Minsberg, y está en el capítulo 4, pero está solamente especialización y división del trabajo. O sea, tiene un capítulo para cada parámetro. Pero no quiero ir tan profundo, primero porque no nos da el tiempo, y segundo porque no lo vamos a pedir en ese nivel de profundidad, digamos. Sí les puede servir para entender, pero si lo quieren leer no hay problema, lo leen y sacamos ahí lo... A mí me sirvió bastante. Yo voy a ver si lo puedo bajar el libro o encontrar el capítulo y se los comparto luego. Bueno, profe. Bueno. ¿Alguna otra duda? Profe, con el tema de cultura organizacional, Sí, usted nos mostró, bueno, el tema de artefactos, valores adoptados y supuestos básicos. sí, Acá en el punto 4, el trabajo práctico nos nombra artefactos, valores expuestos y valores subyacentes. ¿Es lo mismo? es lo mismo, Ah, bien. es lo mismo. Gracias. No, de nada. Profe, para ponerme un poco más del tema, de departamentalización tenemos por propósito y por proceso, ¿no? Son dos grupos, o sea, los Claro. criterios, yo les había hablado que son por funciones, por proceso, por zona geográfica, qué sé yo. Pero todos esos criterios a su vez se pueden reagrupar, digamos, en dos grandes grupos, por propósito y por proceso. Entonces, por propósito, sí, a ver si me está cruzando, es un criterio mirando, haciendo hincapié en una visión externa, o sea, teniendo en cuenta el mercado, la demanda, ¿sí? Pero no adentro de la organización. En cambio, por proceso sí tiene en cuenta, digamos, mira hacia el interior de la organización, ¿sí? Claro. En el caso del criterio de departamentalización por funciones, departamentalización por producto, ¿sí? Pero tiene en cuenta eso básicamente. Bueno, Sí, pero son dos grandes grupos. Yo les aconsejaría, veamos primero los criterios de departamentalización, ¿sí? Claro. Perdón, el por proceso es hacia el interno, está bien. Por proceso hacia el interno, por propósito hacia afuera. Mirando la Quiere demanda. decir que nosotros hacemos el organigrama y toda esa parte, ¿no es? Claro, ahí lo van a. Por eso me interesa más que sepan estos grupos, me interesa más que sepan los criterios, Ah, bien, bien. ¿sí? Sí, profe, listo, gracias. Bueno, por eso le digo, vean los organigramas y ahí van a ver que no hay un solo criterio. En uno hay dos o tres criterios. Pero, Profe, nos quedan 3 minutos de conexión. ay, gracias. Bueno, antes que nos echen, nos vamos solas, digamos. Bueno, nos vemos chicos en la próxima clase que espero sea presencial. Complementen la lectura con la bibliografía, si está en el aula virtual, y como les digo, la otra bibliografía que ayuda es Estructuración de organizaciones de Henry Mintzberg. Pero ese es para dar una profundización. De última, si lo quieren leer, no está mal, lo leen y nos ayuda. ¿Sí? Muy bien, chicos. Nosotros nos vemos en la clase de práctica Ah, sí, jueves. ¿sí?
Nos vemos, que tengan un lindo día mañana Chao, profe, y gracias. aprovechen el tiempo. Hasta luego. Chao, profe, Buenas gracias. noches, profesora. Gracias. Luego, gracias.